Hola, ¿qué tal? Continuando con nuestra clase anterior sobre el borrador de operaciones o las operaciones mercantiles que íbamos a desarrollar de una manera práctica, estuvimos viendo anteriormente sobre cómo particularmente los datos del inventario se trasladaban o trataban de redactarlo con enunciados, lo que contenía ese inventario, y para eso vamos a remitirnos al borrador de operaciones, que se trata de esto. Dice: apertura de negocio según libro de inventario, disponibilidad de efectivo 100 millones. Bueno, lo que sucede con esto es que nos explica acá que esto proviene del libro de inventario y por lo tanto debe ser registrado en el libro diario. Todas las operaciones, absolutamente todas las actividades comerciales que se realizan deben estar registradas en el libro diario. Vuelvo a repetir, el libro inventario y el libro diario son los libros exigidos por la ley del comerciante para que sean llevados de manera obligatoria. Entonces, estos datos que observamos en el enunciado, y bueno, también les había explicado anteriormente de que en esta oportunidad no vamos a tener fecha de los enunciados, por más que evidentemente tengan fecha las actividades comerciales. Lo que queremos enfocarnos particularmente en el desarrollo de los ejercicios, y para eso solamente vamos a mirar los enunciados y vamos a ir desarrollando en base a las comodidades que necesitamos para poder entenderla un poco de este ejercicio, y sin poder salir del foco de trabajo y distraernos con otros elementos que generalmente se aplican y se utilizan. Elementos no menos consecuentes, pero sí tratar de utilizar los elementos más esenciales para el entendimiento del trabajo o del desarrollo de esta clase o del desarrollo de este tema, para poder manejarlo mejor. Bueno, apertura de negocio según libro de inventario, disponibilidad 100 millones. Esto significa que en el libro de inventario lo tenemos registrado de esa manera. Nosotros vamos a recurrir rápidamente a lo que es el libro o el esquema T. Antes del diario, el libro diario. Pero antes del libro diario vamos a tratar de ver en el esquema T qué es lo que debemos desarrollar. ¿Por qué el esquema T? El esquema T, para tratar de entender un poco del por qué esa división que existe, se elabora como una especie de T para poder dividir un poco lo que es el debe y el haber. ¿Cuál es la implicancia o la función que puedan tener estas palabras? Y el debe dentro del desarrollo de una actividad de registro comercial significa que o representa particularmente el ingreso para la empresa, y el haber representa el egreso para la empresa. O sea que más bien, pues, tratando de entender mejor, bueno, darle ese título va a representar un poco una confusión. Entonces, para entender mejor, el debe es lo que ingresa en la empresa y el haber es lo que sale de la empresa en el sentido operativo. ¿Y por qué en el sentido operativo? Es porque es como esa relación física existente en que uno entra en un lugar y hay otra cosa que sale del mismo lugar, pero se realiza de manera combinada. ¿Y por qué digo de manera combinada? Porque efectivamente el principio contable lo establece de esa forma, que las mismas características ingresadas en contrapartida vuelven a salir características que efectivamente están recompensadas con lo que ingresó y salen con el mismo valor estos materiales o elementos. Están compensadas, digo, porque equilibran lo que realmente ingresó con un cierto valor y sale con el mismo valor este otro elemento.
o material o lo que puedan llamar. Entonces, acá nos indica, en el enunciado nos indica, por ejemplo, de que hay una disponibilidad de efectivo. ¿Cuál es la idea de trabajar con el libro diario también? Es de sintetizar efectivamente solamente las cuentas, utilizar solamente las cuentas para poder hacer el relato de la operativa comercial, de registrar todos esos acontecimientos. Entonces, si vamos a utilizar todas las cuentas, solamente las cuentas, debemos de conocer las cuentas. ¿Y cómo conocemos? Y a través del plan de cuentas. Por eso vamos a irnos hasta el plan de cuentas. Tenemos un plan de cuentas bastante resumido, y la idea del resumen de este plan de cuentas es que podamos identificar prontamente con el ejercicio que tenemos. Se hizo un plan de cuenta a base de lo que generalmente se utiliza, de cuentas que se aplican mucho y que generalmente tenemos en cuenta dentro de un desarrollo práctico, que nos facilita también el entendimiento. O sea, que está adaptado a una manera de que yo particularmente entienda cuáles son las cuentas que más se utilizan, cuáles son las cuentas que debo utilizar para poder entender cómo funciona este registro contable, y a partir de ahí tener una noción básica de lo que puedo hacer al momento de poder registrar, de cómo interpretar esa operativa comercial o ese ejercicio comercial que se realiza en un determinado momento. Bueno, estas son las cuentas. Y nos decía que teníamos disponibilidad de 100 millones. ¿Esto qué significa? Que la empresa, ya habíamos hablado que iba a ser una empresa unipersonal, la empresa particular de una persona empieza a tener 100 millones de guaraníes. ¿Y por qué? Por el aporte del dueño de la empresa. Aporta 100 millones y ahí empieza a disponer de dinero en efectivo para poder ejecutar esta ejecución que me va a realizarlo mediante para poder de repente dar inicio a la operación comercial que él pretende hacerlo. Inicio que podemos extenderlo de la siguiente forma, ¿verdad? Con lo que básicamente se precisa para poder hacerlo. ¿Y cuál es esto? Y son los bienes de cambio, que se trata de las mercaderías. Entonces ya va a poder utilizar para comprar las mercaderías, para poder vender, o si aún no tiene todo muy bien instalado, o las instalaciones necesitan de que se pueda concluir definitivamente para que esto realmente funcione, entonces seguramente que va a tratar de adquirir los bienes de uso. Y bienes de uso se trata de todos los elementos materiales del cual yo tenga que disponer para poder empezar a trabajar y realizar mi operativa comercial. ¿Cuáles son estos bienes de uso entonces? Como ejemplo, son los estantes, si es que vamos a exhibir los productos, o son las maquinarias que van a producir los productos, que van a elaborar los productos, o pueden ser también los escritorios, o pueden los equipos de informática, el aire acondicionado y todo lo que sea necesario para poder empezar a trabajar y a desarrollar una operativa productiva, comercial, administrativa y todo lo que implica esa actividad comercial que vamos a realizar. Bueno, entonces la disponibilidad de efectivo me dice que es 100 millones. Por lo tanto, yo necesito observar cuál es esto que yo estoy observando. Por ejemplo, son grupos de cuentas. El activo es un grupo de cuentas, el activo corriente es otro grupo de cuentas y la disponibilidad es otro grupo de cuentas. Ahora bien, ¿cuál es realmente la cuenta? O sea, grupos de cuentas, subcuentas, subgrupos y otros subgrupos. Y después ya están las cuentas. Las cuentas que, por ejemplo, son caja, fondo fijo, caja, moneda extranjera, banco. Entonces, si yo tengo efectivo, ¿con qué nombre de estas cuentas voy a relacionar primeramente? Y con caja.
porque tengo disponible caja, tengo disponible dinero en efectivo, 100 millones. Por lo tanto, ¿cuál es esto del análisis de lo que tiene que entrar y de lo que tiene que salir? Ya encontré efectivamente, y valga la redundancia, el nombre que se relaciona con la cantidad de dinero que se dispone, que es caja. Ahora, ¿esto entra o sale? Y para poder entender esto, yo necesito tener una regla básica, muy básica, que es la de esta regla: debe y haber. En el debe siempre va a ir activo y pérdida originalmente. O sea, en la columna de origen siempre va a ser, la columna de origen del activo siempre va a ser el debe, la columna de origen del activo. La columna de origen de pérdida siempre va a ser el debe. ¿Cuál es la diferencia que existe entre estos dos? Y atiendan muy bien en este punto: que el activo también puede estar en el haber. En cambio, pérdida no puede estar en el haber, a no ser que se haga un acierto de reversión, y generalmente este asiento de reversión es para una corrección, pero cuando se trata de pérdida va a ser para anular un asiento. Eso significa de que por más que en un asiento de reversión pueda estar en el haber, automáticamente se anula el asiento, y eso hace desaparecer de que pérdida esté en el haber, porque se anula el asiento. Entonces, activo puede estar en el haber, en el pasivo también, o sea que en el haber puede estar también. Pero ¿cuál es su asiento de origen? Y acá está la columna de origen. La columna de origen es el debe, y acá me indica claramente: de este debe se desprenden las ramificaciones que me dicen que el activo puede ser originalmente es del debe, y la pérdida originalmente es del debe y pertenece solo al debe, a la columna del debe. En cambio, en el haber, originalmente el pasivo es del haber. O sea, las cuentas del pasivo generalmente tienen su origen en el haber, y las cuentas de ganancia generalmente tienen su origen en la columna del haber, y solamente son del haber, y la misma situación que pérdida. ¿Y por qué la misma situación que pérdida? Porque ganancia solo va a estar en el haber y no puede estar en el debe. Va a haber un caso excepcional en que aparezca en el debe, pero eso puede ocasionar solamente por un simple asiento de reversión nuevamente, que es lo que va a hacer volver a anular ese asiento, y al anular ese asiento se presume que no va a existir más ese asiento. O sea que ganancia no va a estar de vuelta en el debe. Entonces únicamente siempre va a estar en el haber. Ganancia siempre va a estar en la columna del haber. Entonces, haciendo un punto más claro y atendiendo muy bien a este punto, en la columna del debe, las cuentas del origen, las cuentas del activo tienen su origen en la columna del debe. Las cuentas del activo tienen su origen en la columna del debe. Cuando yo digo origen, ¿por qué menciono esa palabra? Y porque ahí se inicia la cuenta. Ahí empieza a aparecer esa cuenta del activo. Ahí aparece. Después puede estar en la columna del haber. Pero ¿dónde aparece inicialmente? En la columna del debe. Entonces, una cuenta del activo, ¿dónde aparece inicialmente? En la columna del debe. Y una cuenta de pérdida, ¿dónde aparece? En la columna del debe. ¿Esta columna del activo puede estar en el haber? Sí, posteriormente sí. Entonces esa alteración que se produce posteriormente tiene que significar algo. ¿Y qué significa? Y vamos a aclarar también ahora. Dice, esta columna del haber, aparte, esta columna del haber, por lo tanto, las cuentas
del pasivo, las cuentas del pasivo. Las cuentas del pasivo tienen su origen, por lo tanto, en la columna del haber. Esto significa que también inicialmente siempre van a aparecer primeramente en el haber y posteriormente pueden aparecer en el debe. Sí, pueden aparecer, pero esto va a implicar que tenga una operación diferente. Va a significar que tenga un tratamiento diferente. ¿Está bien? Y eso vamos a explicar también. Entonces, ¿y la columna de ganancia? Sí, inicialmente va a aparecer en el haber y solo en el haber. Esto es importante que se entienda. Ahora vamos a explicar el origen. Si inicialmente el activo aparece en el debe y otra cuenta del activo vuelve a caer en la columna de origen, que es el debe, cuenta del activo vuelve a caer en la columna de origen, que es el debe, o en la columna que inicialmente se impregnó esa cuenta, esto significa que va a sumar el valor de esas cuentas. O sea que vamos a suponer que caja inicialmente está en el debe. Si vuelve a caer en el debe, va a sumar los valores de caja, los valores que se asignaron en esos acontecimientos. Esas cuentas se le asignó un cierto valor y en ese valor que se le asignó se va a sumar posteriormente. Eso es muy importante que entiendan y que se entienda. Entonces, si vuelve a caer en la misma columna de origen o en la columna que se inició, va a sumar. Pero si esta cae contraria a la columna de origen o a la columna en donde se inició la cuenta, esto va a restar. Por eso el signo más cuando está en el debe y por eso el signo menos cuando está en el haber. Esto significa que si caja cae en el haber, va a restar de lo que inicialmente estaba. Y eso vamos a ir viendo en el desarrollo. Sí, y la misma cosa ocurre con el pasivo. Esto significa que si en el pasivo si esto cae, si una cuenta del pasivo donde inicialmente empezó, o sea, donde perdón por la redundancia, donde empezó esa cuenta, donde empezó esa cuenta del pasivo, vuelve a caer en la misma columna donde empezó, que es el haber, va a sumar. Y si cae en la columna contraria a su origen, va a restar. Esto significa que, por ejemplo, proveedores es una cuenta pasiva. ¿Y por qué una cuenta pasiva? Porque le estamos adeudando a la gente que nos provee mercadería. Porque de proveedores se trata solamente de esas personas que nos conceden mercadería a crédito, que nos otorgan mercadería a crédito. A crédito sin haber firmado ningún tipo de documento, sino que a través de un formal cumplimiento, o sea, mediante la asignación de una factura crédito que nos indica eso, un plazo, un compromiso en donde yo tengo que determinar un compromiso en un tiempo determinado en donde debo efectivamente hacer el pago de ese compromiso. Bueno, entonces, si una cuenta del pasivo vuelve a caer, porque su origen acá nos indica que es el debe, acá nos indica que es el haber, el origen de las cuentas del pasivo nos indica que es el haber. Si vuelve a caer una de las cuentas del pasivo o del patrimonio neto en el haber, esto va a sumar.
Y si vuelve a caer una cuenta, y si cae en la columna contraria a su origen, esto va a restar. ¿Y por qué? Porque las cuentas del pasivo inicialmente, ¿dónde estaban? En el haber. Si vuelven a caer ahí, en el haber. Si vuelven a caer ahí, van a sumar. Inicialmente, ¿dónde estaban las cuentas del pasivo? En el haber. Si cae en el debe, van a restar. Eso significa que va a restar. Esta regla es muy importante es muy importante tener en cuenta. Y yo lo considero en realidad que esto representa prácticamente hasta el 50% del entendimiento que necesitamos para poder manejar y desarrollar este ejercicio. Prácticamente, considero el 50%. Dominar, manejar o conocer esto es realmente fundamental para poder desarrollar el ejercicio. Y necesito que lo entiendan de esta manera. Es una manera práctica que había considerado y analizado en su momento y que me pareció el camino indicado para poder entender el registro de las actividades contables. Por lo tanto, pongo a disposición de lo que en su momento yo había reflexionado. Entonces, esto es lo que realmente debemos conocer. Entonces, partiendo de esta base, vamos al enunciado que nos dice particularmente: apertura de negocio según libro de inventario de disponibilidad 100 millones. Habíamos visto que ese efectivo estaba más relacionado con caja. Ahora vamos a ver, y atiendan muy bien en este punto. Activo, que era todos los bienes y derechos. Activos son todos bienes y derechos. Si yo tengo disponible efectivo, que es mío, es un bien mío, y eso significa que es activo, por lo tanto es caja. Entonces vamos a llevar a nuestra columna. ¿Esto va a ser debe entonces o va a ser haber? Y acuérdense de la regla, que si caja es activo, ¿dónde debe ir inicialmente? Y en el debe. Por lo tanto, en la columna o en el esquema T, caja va a ir en debe. ¿Cuánto es el monto? Y 100 millones me dice. 100 millones. Bueno, 100 millones. Acuérdense del principio de partida doble que dice: el mismo valor que ingresa, el mismo valor debe salir. Pero si va a salir un mismo valor, ¿con qué denominación va a salir? Y esto es muy importante aclarar también. Esta parte es muy importante aclarar. Acuérdense que en la columna del debe solamente puede ir, en la columna del haber solamente puede ir pasivo o ganancia. ¿Y qué nombre de cuentas del pasivo puede llevar? Se puede ir en el esquema, en el haber, ¿verdad? ¿Qué nombre de cuenta del pasivo? ¿Y pasivo qué era? Pasivo era deudas y obligaciones. Entonces, las cuentas siempre van a estar relacionadas o con deudas o con obligaciones. ¿Y cuál puede ser esta deuda? Y debo entender, ¿y por qué deuda? Y capaz que me pregunte por qué deuda, si es la plata del propio dueño el que está dentro de la empresa. Y esta es la parte muy esencial que voy a explicar para poder terminar este video, para que no sea muy extenso. ¿Por qué deuda? Bueno, y vamos a irnos particularmente al plan de cuentas para poder entender qué podemos colocar. Si yo vengo hasta acá, primeramente ya luego que voy a entrar en el pasivo, y pasivo ya lo voy a iniciar ya en esto. ¿Y por qué? Porque efectivamente que en la columna del haber solamente puede ir o pasivo o ganancia. ¿Será que va a ser ganancia? Y realmente, si todavía no ejecuté ni una labor comercial, no hice ni una sola venta aún de mis productos, o
apenas estoy empezando y ni dispongo todavía de los materiales o elementos para el desarrollo de la comercialización, ¿será que ya voy a tener ganancias? Y la verdad que no. Pero ¿por qué también voy a tener deuda si en realidad el dueño está poniendo la plata? Y es ahí donde vamos a llegar, a ese punto. Entonces lo que yo estoy viendo acá, estos son los pasivos. A ver, documentos a pagar. ¿Yo firmé un documento? No. Proveedores. ¿Alguien me pudo proveer de mercadería? No. Acreedores varios. Es cuando alguien te provee a crédito de bienes de uso, particularmente en este caso. De esos bienes de uso. O sea, bienes de uso, cuando yo hablo de bienes de uso, no son bienes de cambio. Y ahí está la diferencia, en que esos bienes de uso no forman parte de los bienes de cambio. Y cuando yo debo por cualquier otra cosa que no sea por mercaderías, porque mercaderías son bienes de cambio, entonces lo asignamos a esa persona que me pudo dar mercaderías a crédito, o no mercaderías, sino que bienes a crédito, para que yo pueda utilizarlo dentro de la empresa para poder desarrollar bien el trabajo. Entonces, ahí yo marco esa diferencia. Cuando alguien me provee de bienes que posteriormente voy a vender, se llaman proveedores. Y cuando alguien me provee de bienes que van a servirme para poder desarrollar mi trabajo dentro de la empresa, entonces eso se va a llamar acreedores. O sea, entonces ahí yo establezco una diferencia bien estricta entre proveedores y acreedores. ¿Se entiende, verdad? Proveedores cuando me proveen de mercadería a crédito sin haber firmado ningún tipo de documento. Acreedores cuando me proveen de bienes que no se tratan de mercaderías y que me proveen a crédito sin firmar ningún tipo de documento, y esos son acreedores. ¿Está bien? Bueno, entonces tampoco son acreedores. Ahora entramos a patrimonio neto. Capital, aporte de los socios. Y este es un punto importante. No es aporte de los socios, pero es aporte del dueño. Entonces es capital. Capital entonces. Pero ¿por qué esto va a ser deuda, verdad? ¿Y por qué esto va a representar deuda? Y vamos a colocar primeramente, para hacer el capital, va a ser 100 millones, 2, 3, 2, 3. Bueno, capital, 100 millones. ¿Y por qué esto va a ser deuda? ¿Y por qué representa deuda? Y atiendan muy bien en este punto que va a ser, pero fundamental, muy fundamental. Bueno, este punto les voy a aclarar de por qué es deuda. Y atiendan muy bien. Lo que sucede es que esta persona física, propietaria, dueño de la empresa, entendieron la primera expresión, que era persona física. Eso significa que es una persona de carne y hueso. Habilitó un negocio, habilitó una nueva empresa que tiene una nominación jurídica, o sea que es una entidad jurídica, es una entidad, o sea, los dos son entes. O sea, cuando hablo de dos, ya estoy hablando como si fueran de dos personas. O sea, uno es persona física y la otra tiene persona jurídica, personería jurídica, es una persona también. Ven cómo ya estoy hablando de dos personas. Esta persona física, generalmente su característica esencial es que tiene derechos y obligaciones. Esta personería física justamente lo asimila por eso, o se lo identifica también por eso, y justamente lo relaciona por eso con la persona física, esta personería física, porque tiene también derechos y obligaciones. Tiene derechos y obligaciones. Ahora bien, ¿es independiente al dueño? Y no es independiente, es absolutamente dependiente al dueño, porque efectivamente es el dueño el que se hace responsable de esa nueva entidad, de ese nuevo ente, de esa nueva personería jurídica. Él es el responsable de eso.
O sea, cualquier evento, suceso que pueda ocurrir, tanto positivo o negativamente, a esa entidad o a esa personería jurídica, ¿quién asume la responsabilidad? Y el dueño. Es lo mismo que efectivamente cuando tus hijos son menores de edad y cometen ciertas equivocaciones que deben ser restituidas. ¿Y quiénes asumen la responsabilidad? Y asumen generalmente los padres, porque ellos son los responsables, porque ellos como que le dieron vida a esa segunda persona, porque y entiendo muy bien la relación que estoy haciendo. No es la misma persona, es una tercera persona, es el hijo. O sea, son dos personas en realidad, pero ¿quién es el responsable? El padre. ¿Y por qué el padre? Porque es el que le dio vida. Así también, ¿quién es el responsable de la empresa? Y el que le dio nacimiento a esa empresa. Y de esa manera nomás se responde a la responsabilidad que tiene esa tercera persona, que es la empresa, que pertenece al propio dueño. Entonces son como dos personas. Y cuando nosotros hablamos de que esta persona o la personería jurídica o esta empresa que tiene un nombre fantasía o que puede tener el nombre del mismo dueño, que se le puede asignar como nombre fantasía el nombre del mismo dueño, entonces esto significa que la empresa dispone de un bien, pero este bien, ¿cómo alguien que nació va a disponer así de manera automática y sin conocer el origen de ese bien, va a aparecer de repente dentro o va a tener una persona? Y porque alguien le tuvo que haber dado, o de algún lado se tuvo que haber originado, y esa es el propietario. Por lo tanto, si el propietario puso plata en esa empresa, ¿quién es el que le debe al propietario? Y es la empresa la que le debe al propietario. Por esa razón se registra este acontecimiento en donde la empresa dispone de 100 millones, pero en contrapartida le debe 100 millones a quién, y al propietario, y se coloca como capital nomás. ¿Por qué? Porque es el capital de la empresa, es lo que dispone la empresa y es como suya, porque es del mismo dueño que creó. Entonces, ¿qué sucede? Pero formalmente, en realidad, esta empresa o esta personería jurídica le debe al dueño estos 100 millones. ¿Le va a dar o no le va a dar? Y seguramente que ya no sabe. Se puede representar formalmente como que le devuelve el dinero, pero ni es necesario porque es del mismo dueño, ¿verdad? O sea, espero que se llegue a entender esa parte. Entonces, por esa razón está en la columna del haber, porque pasa a ser una deuda también, una deuda de la empresa o de la personería jurídica que se creó con el dueño que lo creó. ¿Está bien? Espero que se entienda este punto. Y para terminar, esto nosotros vamos a traducir en lo que es el libro diario. Vamos a registrar de esta misma forma. Vamos a pasar. ¿Cuál va a ser el registro? ¿Se acuerdan que yo les había hablado en la clase anterior de que el registro era muy, pero muy similar a la rúbrica? La rúbrica es muy similar a lo que se hace con el libro de inventario. Se coloca Ciudad del Este de manera detallada, todas las letras, cuántas hojas posee, cuántos folios posee, específicamente se relata todo dentro de esa foliación, mejor dicho, dentro de esa rúbrica. Y también debe estar firmada por el juez no comercial y también por el contribuyente. Bueno, a partir de este momento, lo que nosotros vamos a hacer una introducción, el breve resumen de lo que podría significar la rúbrica,
pero como digo, vamos a destacar una operación nomás. Entonces Ciudad del Este, y le colocamos la misma fecha de hoy, Ciudad del Este. Hoy estamos 23 de julio, o sea, se inician las operaciones comerciales. 23 de julio de 2020 iniciamos nuestra actividad comercial, o nuestras actividades comerciales según libro de inventario. En este caso voy a colocar según libro de inventario porque es los datos que inicialmente deben contener mi libro diario. Como les digo, es como una foto de la empresa en un determinado momento en donde se inicia todo. Libro inventario. Ahora voy a colocar ahí, acá ya tengo el primer asiento, y lo que voy a registrar primeramente es lo que voy a pasar acá en el libro diario y cómo hacemos en el libro diario. Y eso es lo primero que voy a entender, esto que habíamos desarrollado en el esquema T. Esto particularmente, cómo esto paso, ven que yo ya apliqué una diferencia exacta. Caja está en el debe y capital está en el haber. Entonces yo ya apliqué una diferencia exacta de esto. Ya lo tengo bien claro ya acá, cuál es debe y cuál es haber. Ahora esto simplemente lo voy a traducir en el libro diario. Después, esto vamos a trabajar, el esquema T vamos a trabajar hasta un punto, y después ya vamos a trabajar directamente en el libro diario, porque al traducirlo del esquema T o al pasarlo del esquema T al libro diario me va a permitir entender mejor cómo puedo desarrollar este libro diario. Entonces, el primero, caja. Y caja necesito pasar. Vamos a pasar primero lo que es el debe y después lo que es el haber. Voy a pasar caja. Y todo lo que está en el haber siempre debe ir pegado a esta línea donde yo generalmente registro la cantidad de operaciones que se realizan. O sea, cuando existe una operación yo necesito, o una actividad comercial, necesito darle el número de esa actividad comercial, porque puede ser la actividad comercial número 10, entonces yo le registro como un 10. ¿Y por qué 10? Porque es la ecuación contable que se realiza en ese momento, el desarrollo contable, o es el asiento, es ese asiento que simplifica la actividad que se desarrolló comercialmente, es ese asiento. Entonces este es un asiento que simplifica esta actividad de inicio por sobre todas las cosas, y que es una actividad comercial, el inicio de eso. Entonces acá me dice caja, pero caja 100 millones y debe ir en el debe, entonces yo necesito colocar acá en el debe los 100 millones. 100 millones. Y me dice que el haber, o sea, entonces el debe siempre debe ir pegado a esta línea, siempre el debe. Y el haber, ahora voy a registrar el haber siempre debe ir en la posición prácticamente del medio del asiento. A partir de ahí debe iniciar y proyectarse hacia la derecha. ¿Está bien? Proyectarse, debe iniciar. O sea, el apartado debe ser tan bien reconocido. O sea, no puedo colocarlo por acá de repente, o no puedo encimarlo tanto con esto como para que no se entienda. Debe ser lo suficientemente identificable de una manera pronta que yo entienda que esto es el haber. Entonces acá yo coloco a capital. A capital. Ven, acá yo coloco a capital. ¿Y capital dónde estaba? Y vamos a colocar en la columna del haber, porque acuérdense que acá también en el haber, acuérdense que en el haber también teníamos 100 millones.
Y acá nosotros en el libro diario cumplimos con el primer principio contable, que es 100 millones ingresó y 100 millones salió. O sea, el mismo valor que ingresó, el mismo valor salió. Acuérdense que el debe es lo que ingresa en la empresa y el haber es lo que sale de la empresa. Y de eso se trata particularmente. Acá nosotros le vamos a dar una breve explicación que generalmente puede ser un poco más apertura de negocio según libro inventario número. Según es importante siempre escribir todo. En esta oportunidad vamos a ir escribiendo así un poco cortito como para que podamos explicar más prontamente y no sea tan extenso nuestro video, según libro inventario, y siempre va a tener número, siempre va a tener número el libro inventario, y 001 página página 2, por decirlo así, y si la rúbrica alcanzó toda la primera página, o página 1 y folio 2 o 3. Bueno, esto es lo que generalmente el primer asiento. ¿Y cómo cerramos esto? Cerramos de esta manera. Para mostrar esto, ven, acá hacemos una pequeña raya, acá hacemos una pequeña abertura y habilitamos de vuelta una raya. En esta pequeña abertura, ¿qué es lo que vamos a colocar nosotros? La fecha. Vamos a hacer días cronológicos. Cronológicamente vamos a ir colocando la fecha. Como les digo, el borrador de operaciones o la operación mercantil que se ejecuta generalmente ya viene con fecha. En esta oportunidad no queremos enfocarnos tanto, sino más bien en cómo se hace cada asiento, cómo se hace. Y para eso vamos a colocarle simplemente la fecha. Nosotros vamos a ir dándole para no enfocarnos tanto en eso, para no perder de vista el foco y distraernos en estos puntos. Pero claro, una vez que entendamos un poco mejor todo esto, seguramente que vamos a detallar más y vamos a ser más específicos. Entonces a partir de acá va a ser el asiento 2 y va a ser de fecha. La operación ya va a tener fecha y le vamos a dar. Bueno, vamos a continuar en el siguiente video. Gracias por la atención hasta acá. Fueron ustedes muy amables como siempre. Cualquier duda que tengan, por favor no duden en preguntar por el grupo de WhatsApp o hasta en el propio video o en la propia plataforma Classroom, donde generalmente les paso a mis alumnos estos videos. Desde ya muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.